Hola, bienvenidos a su clase número 3 de YouTube. Solo recordarte que eres un genio. Yo lo sé. Entonces vamos a iniciar con la clase. Déjenme compartirles pantalla, recordarles que esto está grabado tal cual sale. Entonces, a lo mejor los videos hacen un poquito largos, pero esa es la intención, ¿no? De que se sienta tal cual una clase de matemáticas, eh, no un video grabado. Digo, tenemos otras secciones donde sí grabamos los videos, los editamos un poquito, pero en esta parte no. Entonces es la clase 3. Y el tema de hoy que vamos a ver de tu regularización, digámoslo así, es de leyes de los exponentes. Y entonces tú me puedes decir, oye, Eric, ¿qué está pasando con las leyes de los exponentes? Mira, recordarte que esto no es tan complicado, muy sencillo. Por ejemplo, una potencia es algo de x elevado a la n, ¿de acuerdo? Y entonces esto tiene unas partecitas, mira, para que te quede claro, lo vamos a ir haciendo con calmita, para que no haya confusión. Por ejemplo, a la x se le conoce como ¿qué? Como base. Entonces vamos a colocarle aquí el nombre para que nos quede el apunte bonito. Esto se le llama base, para que te quede claro. Ahí está. Vamos a poner en color verde, ¿ok? Y a esta partecita, a la n, se le conoce como exponente, ¿de acuerdo? Así, entonces vamos a ponerle exponente. Si se me va algún acento, perdón, los acentos no los puedo colocar, pero si se me va algo de ortografía, por favor, ténganme paciencia. Es un poco complicado escribir y explicar al mismo tiempo, y más en la computadora. Entonces, el exponente. Ahora, yo sé que tú lo sabes, porque tú eres un genio, yo lo sé, pero ¿qué significa o qué nos dice o qué es una potencia? Bueno, una potencia, así de sencillo, el exponente me va a indicar cuántas veces debo de multiplicar la base por sí misma. Entonces vamos a poner esa definición. Entonces dice, el exponente mm, me indica, me indica cuántas veces debo, debo multiplicar la base por sí misma. Vamos a colocar un ejemplo, porque siempre los ejemplos nos dejan un poquito más claro lo que estamos hablando. Por ejemplo, si tú tuvieses 3 elevado a la cuarta potencia, ¿qué me indicaría ello? Pues que debes de multiplicar 3, ¿verdad? Por 3, por 3, por 3. Es decir, estamos multiplicando 4 veces el 3. ¿Sí? No vayas a cometer el error de agarrar y multiplicar 3 por 4, porque eso sería un error. Fíjense, aquí sería 3 por 3, 9. Por 3, 27 y por 3, 81. Date cuenta, date cuenta que si yo multiplico 3 por 4, lo que nos daría sería 12, pero esa no es la respuesta. El exponente me indica el número de veces que debo de multiplicar la base por sí misma. Entonces podemos colocar una observación. Las potencias, así lo voy a poner, las potencias son multiplicaciones abreviadas. Abreviadas, ¿ok? Entonces, te voy a colocar otro ejemplo porque a veces nos da un poquito de miedo. Por ejemplo, otro ejemplo en el hecho de las potencias. ¿Quién te dice que no puedes tener, por ejemplo, una fracción? Una fracción, por ejemplo, en este caso, elevada al cuadrado. Si yo tengo esta fracción elevada al cuadrado, pues me voy por la definición. Y la definición me dice, debes de multiplicar la base, ¿verdad? Debes de multiplicar la base por sí misma tantas veces te indique el exponente. Entonces, haremos lo siguiente. Sería 2 tercios, ¿verdad? Por 2 tercios. ¿Por qué? Estoy multiplicando la base 2 veces, como me indica la definición de potencias. Entonces, por ejemplo, en este caso sería 2 por 2, me daría 4, porque recuerden, la multiplicación de fracciones es directa, numerador por numerador, denominador por denominador. Y en este caso sería 3 por 3 y sería 9, y ese sería mi resultado. Así de sencillito. Ahora, las bases no necesariamente tienen que ser fracciones ni números positivos, naturales. Podrían ser, por ejemplo, números, podrían ser números negativos, ¿no? Los números enteros.
Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo -2, perdón, al cubo? Bueno, hay que tener en cuenta claro esto. Aquí la base es todo el -2. Date cuenta que la base es todo este -2. Tenlo claro. ¿Por qué? Porque este signo de agrupación me está indicando que la base es todo este -2. Entonces sería multiplicar la base por sí misma 3 veces, lo cual nos daría -2 por -2 por -2. Ahora sí, vamos con las leyes de los signos. Menos por menos me va a dar más. Más por menos me daría menos. Y luego voy con el numerito. ¿Sí? 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y así de fácil. Ese sería mi resultado. Déjame hacer la observación. Voy a colocarlo un poquito aquí arribita. Y déjenme hacer la observación de lo siguiente. Esto es muy diferente a tener el caso, por ejemplo, -2 al cuadrado. Si yo tuviese esto de -2 al cuadrado, aquí la base solamente es el 2. El menos no pertenece a mi base, entonces por ello sería el menos, ¿verdad? Que tengo. Y luego la base hay que multiplicarla 2 veces. Y esto sería de esta manera. Y entonces sería menos por más, menos por más, menos, lo cual nos daría como resultado menos, y sería 2 por 2, 4. Y entonces el resultado de esto sería 4. Muy diferente a si tuvieses lo que hace ratito te estaba yo explicando. Si tuvieses -2 al cuadrado, lo que nos daría es lo siguiente. Aquí sería -2 por -2. Menos por menos me daría más y 2 por 2 me daría 4. Y así de sencillito. Entonces, espero que con esto haya quedado claro la definición de potencias, que es lo que hay que hacer, es multiplicar la base por sí misma tantas veces me indique el exponente. Así de sencillo, ¿vale? Entonces ya tenemos la definición de qué es una potencia y cómo resolverla. Entonces vamos a entrarle a algunas leyes de los exponentes. ¿Qué está pasando con estas leyes de los exponentes? Entonces, siempre el orden es muy importante, entonces déjenme colocarle aquí leyes de los exponentes, ¿sí? Leyes de los exponentes, lo vamos a encerrar para que se vea bonito. Entonces, voy a colocar esto. Y entonces vamos a empezar con la primera ley de los exponentes. Iremos colocando una ley y colocando ejemplos para que nos quede muy claro qué está pasando. Entonces, la primera ley de los exponentes nos dice lo siguiente. ¿Qué te pasa si tú tienes, o qué sucede si tú tienes una potencia multiplicada por otra potencia? Observemos que aquí las dos potencias tienen la misma base. Aquí la base es x, está elevado a la potencia n, y el otro elevado a la potencia m. N y m pueden ser iguales, por ejemplo, puede ser 3, puede ser 2, pero también pueden ser diferentes. Entonces, cuando tienes la reglita que te explicó, yo creo que tu profesor, muy sencilla, dice, cuando tienes potencias de la misma base multiplicándose, los exponentes se suman. Así de sencillo. Entonces colocaríamos la base, que es x, ¿verdad? Y lo que hacemos es sumar n más m. Y esta sería nuestra primera reglita de los exponentes. Entonces, le voy a subir un poquito a la pizarra para tener espacio de cómo ir resolviendo este asunto. Entonces, por favor, dame un segundito. Y entonces vamos a ir colocando, vamos a colocar ejemplos. Entonces, déjame, voy a borrar esto. Quizás lo voy a colocar un poquito más arribita aquí. Entonces vamos a poner inciso A. Primero voy a explicarte por qué esta reglita es cierta. No voy a hacer una demostración, pero es explicarte por qué esta reglita es cierta. Y ya después te enseño cómo usarla, ¿no? Imagínate que tú tienes 2 elevado al cubo y esto lo estás multiplicando por 2. Tiene que ser la misma base, porque si no, no podremos utilizar la reglita elevada a la cuarta potencia. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Vámonos por la definición de potencia. Si yo tengo 2 al cubo, lo que me indicaría es que estoy multiplicando 2, ¿verdad? Por 2, por 2. Recuerden que el signo por lo vamos a dejar de utilizar esa X porque se puede confundir con la variable, porque ya vamos a empezar a introducir variables. Ahora, tengo 2 a la cuarta potencia. ¿Eso qué sería? Sería 2 por 2 por 2
por 2, 4 veces. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, el orden de los factores no va a alterar mi producto. Entonces, en realidad, tengo el 2 multiplicándose ¿cuántas veces? Tengo el 2 multiplicándose 3 más 4, lo cual nos daría 7. Ah, entonces sí tiene sentido esta reglita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Transcribo la base y sumo los exponentes. Y aquí está un poquito claro. Ahora, en la forma general, por ejemplo, si yo tengo x a la n, lo que me está indicando es que estoy multiplicando x por x por x por x n veces. Y tengo la m, y tengo x elevado a la m. Eso indica que estoy multiplicando la x m veces. Sería x por x por x por x por x m veces. Entonces, en realidad tengo n más m veces multiplicando a la x. Por ello es x elevado a la n más n. Así es sencillo. Entonces, sigamos con nuestros ejemplos para colocarte ejemplos, porque no nada más se vale para numeritos, podemos poner expresiones. Déjame colocarle ejemplo B. Ejemplo B, si tengo x elevado a la tercera potencia y luego multiplicado por x elevado, por ejemplo, a la sexta potencia, ¿qué hago? Sencillo, escribo la base, que en este caso es x, y va a ser elevado a la potencia ¿qué? A la potencia 3 más 9. Ahorita lo voy a escribir todo, digo 3 más 6, perdóname, para que te quede claro en el apunte. Pero, pues ya 3 más 6 es 9. Entonces sería, este resultado sería x a la 9. Perfecto. Espero que te esté quedando claro. Vamos con un ejemplo más. Y ahora, por ejemplo, no necesariamente tienes que tener potencias positivas, pueden ser potencias negativas. Entonces, por ejemplo, puedo tener x elevado a la 3 por x elevado a la menos 5. Ah, fíjate, ¿qué pasaría aquí? Pues coloco la base y lo elevo ¿a qué potencia? A la 3 más, pero mi siguiente exponente no es 5, sino es menos 5. Entonces, por ello colocaría menos 5. ¿De acuerdo? Es x a la 3 más menos 5. ¿Sí? Porque es la suma de los dos exponentes. Entonces, esto me quedaría como x elevado a la potencia 3 y luego multiplico los signos más por menos, menos, y me quedaría a la 5 y este resultado sería x elevado a la ¿qué? Por ello es muy importante que sepas sumar numeritos con signos. Entonces sería 3 menos 5, lo cual me daría menos 2. Y este sería tu resultado. ¿De acuerdo? Por último, vamos a colocar otro ejemplo más. Por favor, no nos cansemos. Echémosle ganas. Entonces, sería el ejemplo de, ¿qué pasaría si yo tengo 2, por ejemplo, elevado, pero ahora te lo voy a cambiar, elevado a la, por ejemplo, a las 3 medios? Y esto lo multiplico por 2 elevado a la, por ejemplo, 1 medio. Ah, por ejemplo, aquí se puede ver complicado, se puede ver un poquito horrible, pero no es cosa del otro mundo. Hago lo mismo. ¿Qué hago? Transcribo transcribo la base. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sumar los exponentes. Entonces, esto sería 2 a la 3 medios más, ¿verdad? Más 1 medio, lo cual me daría como resultado 2 elevado a qué potencia. Dame un segundo, voy a mover esto para que entre dentro de, dentro de nuestra pizarrita. Y entonces esto sería 2 elevado a la potencia ¿qué? A la potencia 4 medios, porque 3 medios más 1 medio, como tienen mismos denominadores, el denominador es 2 de ambas fracciones, la suma es directa. Entonces aquí sería 4 medios. Y esto es lo mismo que 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces sería 2 elevado al cuadrado. Dame un segundito, lo voy a colocar y ahorita te lo pongo para que se vea bien. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrarle un poquito. Y ahí está. Y esto sería 2 elevado al cuadrado, porque 4 medios es 2. Y 2 al cuadrado sabemos que es 4, ¿no? Pero ahorita la idea es que aprendas a manipular estas leyes de los exponentes. Ok, bueno, entonces ya terminamos con la multiplicación de potencias de la misma base. Vamos por la segunda reglita. Y la segunda reglita que nos va a decir lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo x elevado a la n dividido entre x elevado a la m? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando
con un cociente de potencias que tienen la misma base. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser así de sencillo. Transcribes la base, ¿verdad? Y va a quedar elevado a la potencia n menos m. A ver, aquí tienes que tener mucha claridad. Dame un segundito. Se borró la pizarra. Estamos teniendo fallas técnicas. Déjame, voy a recargar la página. Tranquilo, todo esto no lo borramos porque estamos grabando tal cual como si estuviéramos en una clase normal. Déjame ver si sí me permite y si no, ahorita a ver cómo lo arreglamos. Entonces, bueno, aquí está. Ya te voy a, aquí están las leyes de los exponentes. Ok, déjame ver si sí, esto sí nos da. Ok, creo que nos está dejando. Perfecto. Entonces, recuerda, cuando tienes un cociente, una división de potencias de la misma base, colocas la base y al exponente de arriba le vas a restar el exponente de abajo. Así de sencillo. Entonces, hagamos ejemplos de ellos. El primer ejemplo, lo repito, el primer ejemplo simplemente es explicarte, ¿verdad? ¿Por qué tiene sentido ¿cómo se llama? Esa regla. Ya después te enseño cómo operarla. Entonces, no es que tengas tú que hacer todo esto en un examen, ¿verdad? Obviamente no, pero mi obligación como matemático es explicarte por qué sí es cierta, que me creas, ¿no? No nada más que la uses. Entonces, vamos a usar el mismo ejemplo. ¿Qué pasaría si tienes 2 elevado, por ejemplo, a la quinta potencia? Y abajo tienes 2 elevado a la tercera potencia. Pues vámonos por la definición de potencia y arriba sería 2, ¿verdad? Por 2, por 2, por 2, por 2, ¿sí? Aquí está. Entonces, sí, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya, esa es la definición. 2 a la quinta es eso, 2 por 2 por 2 por 5 veces. Y abajo sería 2 por 2 por 2, o sea, 3 veces. Ah, y ahora fíjate, lo que está pasando aquí es que tú puedes hacer esto. Este 2 se puede cancelar con este 2. Decimos cancelar, pero en realidad lo que está pasando es que es la unidad. 2 entre 2 es 1. Tengo 2 naranjas, se las doy a 2 chamacos, pues a cada quien le toca una naranja. Es una repartición de forma equitativa. Entonces, estos se pueden cancelar, como decimos a veces, ¿no? Este 2 dividido entre este 2 también se cancela, se hace la unidad, lo reitero, hay que tener muy claro lo que estamos haciendo, y este 2 con este 2 se hacen la unidad. Y multiplicar por 1, es que multiplicar por 1 ya te facilita la vida, porque multiplicar por 1 no hace nada. Es como 5 por 1, 5. 1 por 1 millón, 1 millón. Es el número neutro, ¿ok? Es un neutro, no le va ni le viene, ¿ok? Y fíjate que al final de cuentas esto te queda como el cociente de 2 por 2 dividido entre 1. Pero ahora, dividir entre 1 tampoco me afecta en nada, porque tengo 5 naranjas y un chamaco, ¿de cuántas naranjas le toca al chamaco? Pues le tocan las 5 naranjas. Tengo 1 millón de naranjas entre un chamaco, repartido entre un chamaco. Recuérdalo así, aquí son las cosas, arriba son las cosas que, que tengo que repartir y abajo en las personas a las quienes se las voy a dar. Entonces tengo 1 millón de naranjas y se las voy a dar a un chamaco, pues me está con 1 millón. Entonces esto es lo mismo que 2 por 2 y al final de cuentas esto es 2 elevado a la ¿qué? Pues elevado al cuadrado, que era lo mismo que colocar la base, ¿verdad? Colocar la base que es 2 y al 5 restarle el 3. 5 menos 3 me daría 2. Perfecto. Esa es una forma de justificarte, ¿no? Que la reglita es cierta. Entonces, en el caso general, pues tienes x a la n, que sería x por x por x por x por x por x, n veces. Y abajo tienes x a la m veces. Es x por x por x por x, m veces. Entonces vas cancelando x con x, con x, ¿no? Y entonces al final te va a quedar x a la n. Y van a ser, ¿cuántas x van a ser? N menos m veces. ¿Ok? Okay. Entonces, vamos a poner un ejemplo B y ahora sí, ya nada más vamos a utilizar la reglita. El anterior era para justificarte qué estaba pasando. Ahora, por ejemplo, si tenemos x, por ejemplo, elevado a la sexta potencia dividido entre x elevado a la tercera potencia, entonces, ¿esto qué hago? Recuérdalo, tienen que tener la misma base. Si no tienen la misma base, estas reglitas no nos sirven. Ahorita vamos a ver a lo mejor algunos ejemplos si nos da tiempo de cómo resolver este tipo de cosas.
Ok, entonces, entonces coloco la base y al exponente de arriba le resto el exponente de abajo. Y entonces sería x elevado a la 6 menos 3. 6 menos 3 me daría 3. Así de sencillo. Ahora vamos con el caso C. Vamos a poner otro caso C. Por ejemplo, tú me podrías decir, oye, Eric, ¿y qué pasa si tengo exponentes negativos? Pues hagamos un ejemplo para que te quede clarísimo qué está pasando con exponentes negativos. Imagínate que tienes dos, o sea, puede ser una variable, puede ser un número, ahorita decimos, pone un número, 2 a la menos 3, dividido entre 2 a la 4, por ejemplo. Ah, muy sencillo. Sigue la regla. Coloco la base y al exponente de arriba le resto el de abajo. Entonces, el de arriba es menos 3 y le resto el de abajo, entonces sería menos 4. Y entonces esto me quedaría 2 elevado a la menos 7. Así es sencillo. 2 a la menos 7. ¿Por qué? Porque al exponente arriba le resta el de abajo. Ahora, ¿qué pasaría si el exponente que tiene negativo es el del denominador? Hagamos un ejemplo. A, B, C, D. Vamos a poner el ejemplo D. Y el ejemplo podría ser, si tengo X, pongo una variable ahora, de igual forma, X, y, ¿verdad? Aquí lo voy a poner como 3, y ahora pongamos este X a la menos 4. Entonces, ¿qué va a hacer? Coloca la base. La base es X y al exponente de arriba, el exponente de arriba es 3, le resto el de abajo. Entonces, este signo es de la fórmula. ¿Por qué? Porque al exponente de arriba le resto el de abajo, pero el de abajo es menos 4, no nada más 4. Entonces, tengo que colocar el menos 4. Ahora, ya que tengo esto, entonces sería X elevado a la potencia 3 y luego menos por menos sería más y sería 4. Y entonces en realidad esto es X elevado a la potencia 7. ¿Estamos de acuerdo? Así de sencillo, así de sencilla es la vida, ¿no? Entonces voy a colocarte un último ejemplo, A, B, C, D, E. Voy a colocarte un último ejemplo, déjame colocar esta fraccioncita y vamos a colocar qué pasaría si ahora tengo, por ejemplo, una fracción. Estoy escribiendo fracciones sencillas para no complicarme la vida en hacer esas cuentas, ¿no? Pero se vale para cualquier fracción. Se supone que deberíamos de saber cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar y cómo dividir fracciones. Y si no, más adelante haré algunos videos para que te quede claro cómo hacer ello. Entonces, imagínate que voy a ponerle 5 medios y abajo tengo X elevado a la 1 medio, por ejemplo, sí, 1 medio. Y entonces, ¿qué pasa? Pues no importa, colocas la base y al exponente de arriba, que en este caso es 5 medios, le vas a restar el exponente de abajo, que en este caso es 1 medio. Entonces sería menos 1 medio. Y esto nos daría que X, y si yo le resto 5 medios menos 1 medio, en realidad son 4 medios. Y esta es tu solución. Si te quieres ver un poquito más elegante, pues simplifícala. Entonces sería X elevado al cuadrado. Y esta sería nuestra solución. Entonces, esta es la forma en la que debes de proceder cuando tienes un cociente de potencias de la misma base. Perfectísimo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos por nuestra tercera regla. Yo sé que vamos un poquito lentos, pero es bien, es bueno ir lentos, ¿no? Tengamos paciencia. Te recuerdo que así debe de ser. Debemos de tener paciencia y trabajar con calma para no equivocarnos. Entonces tengo X, imagínate que yo tengo X elevado a la N y todo esto elevado a la M. A esto lo conocemos como potencia de potencia. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una potencia de una potencia? Lo que pasa es que vas a colocar la base y vas a multiplicar n por, dame el permiso de escribir aquí sí el signo por, n por n. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengo una multiplicación, tengo una potencia, los exponentes se multiplican. Así de sencillo. Entonces, déjame subirle un poquito a la pizarra para que sí logres ver bien lo que estoy haciendo. Y hagamos ejemplos. Y el primer ejemplo es explicando por qué me tienes que comprar esta idea, ¿no? Entonces, espero que me puedas comprar esta idea. Perdóname, aquí escribí B, aquí debería de haber sido A. Entonces, aquí voy a colocar el inciso A. Y el inciso A siempre es para explicar
porque esta reglita tiene sentido. Entonces, por ejemplo, imaginemos siempre con el 2, ya no lo traemos de encargo, entonces sería 2 elevado a la 3 y luego todo esto elevado al cuadrado. Tengo una potencia de una potencia. Pues me voy por la definición de potencia. La potencia me dice, multiplícate la base, tantas veces me indica el exponente. Fíjate, aquí la base, aunque no te guste, es 2 al cubo. ¿Por qué? Porque el exponente es 2. Entonces, me está diciendo que 2 al cubo lo debo de multiplicar 2 veces. Entonces, vamos colocándolo y entonces sería 2 elevado al cubo, ¿verdad? Y luego todo es, y luego por 2, ¿verdad? Elevado al cubo. ¿Sí estamos de acuerdo? Multipliqué 2 veces la base. Ahora, ya que multipliqué 2 veces la base, ahora me voy de nuevo por la definición de potencia. Tengo 2 elevado al cubo. ¿Cuánto es 2 elevado al cubo? Pues es 2, ¿verdad? Y déjame ponerle ahora el signo por 2 por 2. Y del otro lado también tengo que 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2. Ahora, el orden de los factores no me altera el producto, la asociatividad, yo puedo manipularlos como yo guste. Entonces, ¿cuántas veces tienes multiplicando a este, cuántas veces tienes multiplicando a este 2? Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, 2 elevado a la sexta potencia. Que fue lo mismo que haber puesto la base 2 y multiplicado 3 por 2. Te hago énfasis en esto. Esto no lo tienes que hacer. Simplemente esto te lo estoy explicando para que tengas una idea de por qué sí son ciertas estas reglitas. No es que en un examen tengas que hacer ello. No te me confundas, no. Ahora sí, vamos a poner un ejemplo B para ver cómo funcionan estas potencias de potencias. Entonces, imagínate lo mismito, por ejemplo, que tienes X, ¿verdad? Y ya déjame poner a lo mejor un signo negativo a la menos 3 y esto elevado a la 5. Ah, entonces tengo una potencia. ¿Qué hago? Coloco la base y multiplico, y si quieres lo voy a escribir para que te quede claro, multiplico el menos 3 por el 5. ¿Sí? Así debe de ser, multiplicas los exponentes, esto sería X elevado a qué potencia. No se te olviden los signos, menos por más, menos. 3 por 5, 15. Y así nos quedaría esta expresión. Ahora, te voy a poner un último ejemplo, un ejemplo C. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tú tienes 3 elevado, pero ahora lo tenemos elevado a una fracción? Por ejemplo, 2 tercios. Y luego todo esto elevado a un número, ¿sí? Por ejemplo, a la 4. Que son de los problemas que a veces se nos complican. No te hagas pelotas. Escribe la base y multiplicas los exponentes. Entonces aquí lo que vas a hacer es multiplicar 2 tercios, ¿verdad? Por 4. ¿Sí? Ahora dices tú, oye, ¿cómo multiplico 2 tercios por 4? El truquito es bien sencillo. Colócale un 1. ¿Te acuerdas que acabamos de decir que tener 4 es lo mismo que tener 4 entre 1? 4 naranjas se las doy a un chamaco, le tocan 4. Entonces 4 es lo mismo que 4 entre 1 y esto nos facilita la vida. ¿Por qué? Porque entonces coloco la base y la multiplicación de fracciones es directa. 2 por 4 me va a dar 8, ¿verdad? Y 3 por 1 me daría 3. Y entonces el resultado es este. El resultado es 3 elevado a la 8 tercios. Así de sencillo es como está funcionando esto. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, escríbelos en los comentarios del video para que sea yo a lo mejor un poquito más claro si es que no te quedó claro en este video. Entonces, ya tenemos esto. Ahora te voy a explicar otra reglita. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, la cuarta reglita. Dame un segundito, la voy a escribir. Cuarta reglita. ¿Qué está pasando si yo tengo un producto, ¿verdad? De esta forma. Imagínate que yo estoy multiplicando X por Y todo esto está elevado a la potencia N. Pues ello va a ser igual, y esto es muy bonito porque va a ser X a la N por Y a la N. Así es sencillo. Entonces va a ser X a la N por Y a la N. Es decir, si tengo un producto, ¿verdad? De dos números, ¿sí? Tengo un producto de dos números.
elevados a una potencia, entonces puedo distribuir y puede ser x a la n, y a la n. Esto es cuando está multiplicando. Si aquí estuviese, por ejemplo, un signo más, esto es un binomio a la n, en realidad es un binomio de Newton. Ahí no podrías hacer eso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado aquí porque es multiplicación. Y entonces te voy a colocar algunos ejemplos. Entonces vamos a subirlo un poquito para que sí se pueda ver. Entonces, ahorita te pongo una imagen de todo lo que estamos haciendo. Entonces, inciso A, déjame quitarle aquí el recuadro. Inciso A, y vamos a poner un ejemplo. Siempre el primer ejemplo es para que tú entiendas qué está pasando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 multiplicado por 3 y esto elevado a la cuarta potencia, ¿qué me dice la definición de potencias? Vas a multiplicar la base tantas veces te indique el exponente. Y entonces aquí tengo esta base que es fea, bueno, es una fea, a ver si interesante, bonita, es bonita, ¿no? Bonita, complicada. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, es 2, dame un segundito, 2 por 3, y luego va a ser multiplicado 2 de nuevo por 3, y luego 2 de nuevo multiplicado por 3. ¿Cuántas veces? 4 veces, porque es lo que me indica el exponente. Y entonces, fíjate, ahí ya tenemos. Pero ahora, el orden de los factores no me altera el producto. Yo lo puedo ordenar como yo quiera. Por ejemplo, puedo ordenar 2 por 2 por 2 por 2, porque tengo 4 2 multiplicándose ahí. Y luego puedo ponerle por 3, por 3, por 3, por 3. ¿Por qué? Porque tengo 4 3 y esto en realidad es 2 elevado, un segundito, 2 elevado a la cuarta potencia por, ¿verdad? 3 elevado a la cuarta potencia. Entonces, date cuenta que cómo puedes distribuir, puedes meter ese signo, este exponente en cada uno de los factores. Recuerda que estamos hablando de multiplicación. Entonces, te coloco otro ejemplo. Digo, esto a veces nos ayuda. Por ejemplo, un caso en el que nos puede ayudar esto. Por ejemplo, si tú tienes 3x elevado, por ejemplo, al cuadrado. Ah, pues esto que es el 3 con el x, recuerda que cuando tienes un número y una variable juntitos, lo que te está indicando es multiplicación. Entonces esto sería lo mismo que 3 elevado al cuadrado por x elevado al cuadrado, ¿verdad? Y entonces 3 al cuadrado es 9 y entonces el resultado de esto es 9x cuadrado. Esta sería una manera de utilizar esta reglita, ¿no? Puedes hacer esa distribución. A veces ayuda a verlo de esta manera, ¿no? Entonces, para que te quede claro lo que está pasando. Ahí está, esa es la cuarta reglita. Y vamos a ver una quinta reglita que, que a mí se me hace muy, muy, muy interesante. Entonces, déjame colocarla aquí. Por favor, dame un segundito. Entonces, la quinta reglita se me hace muy interesante porque te dice algo muy, muy interesante. Fíjate, ¿qué pasaría si yo tengo x, por ejemplo, aquí lo voy a poner, x elevado a la potencia menos n? Fíjate, si yo tengo una potencia negativa, normalmente tú no sabrías cómo resolver una potencia negativa. Por ejemplo, si tú tienes 2 elevado a la menos 3, pues 2 elevado a la menos 3, no sabemos cómo operar, ¿no? O sea, no sabemos cómo operar. Pues esta reglita te dice, no te hagas pelotas y sería 1 entre x a la n. Es decir, yo puedo pasar de numerador a denominador pagando un signo en el exponente. Hago ese cambio, ese switch. ¿Por qué? Porque tengo x a la menos n, fíjate, es 1 entre x a la n. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí es como si tuvieses un 1. Entonces nada más haces ese cambio. Y lo único que pagas es un signo en el exponente. Así de sencillo. Ok. Dame un segundito, te borro esto porque esto no es parte. Bueno, lo dejo si quieres, lo dejo. Entonces, dame un segundito porque esto está grabado totalmente en vivo. Entonces, no hay perdóname. No hay edición, no hay nada. Entonces, ok, aquí, ok, lo voy a subir un poquito para que no tengamos el espacio. Y viceversa, fíjense, viceversa. ¿Qué viceversa? Entonces, que si yo tengo 1 entre x elevado a la menos n, perdóname, sí, x elevado a la menos n,
Esto va a ser igual a ¿qué? Hago el mismo cambio, lo cambio de denominador a numerador. Sería x elevado a la potencia n. Es la misma reglita, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Ok, entonces, dame un segundito, voy a bajar un poquito esto para que quede muy limpio el apunte. Ahí está, ese es nuestro apunte. Entonces, voy a subirle ahora un poquitito para que podamos hacer ejemplos. Entonces, vamos a hacer primero un ejemplo para que te quede claro cómo puede funcionar esto. Inciso A. Imagínate que tú tienes, por ejemplo, 2 elevado a la menos 3, ¿sí? Entonces tienes 2 elevado a la menos 3. Y tú dices, rayos y centellas, chico Percebes. No sé cómo resolver esto, no sé cuál es el resultado. Hagamos lo siguiente, escribes un 1 y abajo te queda 2. Y en lugar de elevarlo a la potencia menos 3, lo elevas a la 3. Porque pasaste de numerador a denominador. Y ahora sí, esto es lo mismo que tener 1 entre 8. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Y entonces sabemos que 1 octavo, si no te gustan las fracciones, que yo preferiría que lo dejaras en fracciones, es igual a 0.125. 0.125. Y ahora sí es muy claro que tener 2 a la menos 3 es lo mismo que tener 0.125. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver un ejemplo 2 de cómo podría funcionar con una fracción diferente. Imagínate que tienes lo siguiente, que tienes 3 y abajo tienes 2 a la menos 2, por decir algo. Aquí 2 a la menos 2. Y entonces, si tenemos esto, venga, ánimo. Entonces, si tenemos esto, lo que va a hacer es 3, ¿verdad? Y el denominador lo puedo pasar del denominador al numerador, fíjate, como 2, y le pago un signo en el exponente. En lugar de colocar menos 2, coloco 2. Recuerda, esto porque estamos multiplicando. Si hubiese por acá un signo más 2 o algo así, no se podría. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y esto, pues ya lo puedes resolver, porque esto al final es 3 por 4, ¿verdad? Lo cual nos daría 12. Y así es como podría funcionar esto. Ahora, fíjense, vamos a ir al caso, al caso cuál, al caso D. Mira, observa el caso D. Vamos a ver cómo funcionaría con el caso D. Entonces, en el caso D, pero aquí le vamos a poner el inciso C, tú tienes la siguiente fracción. Y la siguiente fracción es que tienes x al cubo, ¿verdad? Y abajo tienes x a la menos 4, ¿de acuerdo? Ah, pero fíjate, entonces tengo x al cubo por, y coloco x, y en lugar de a la menos 4 es nada más a la 4, porque pasé de denominador a numerador, y esto es igual que x elevado a la potencia 7, porque aquí ya es una multiplicación de potencias de la misma base. Observa, y ahorita lo voy a borrar, pero observa cómo este resultado es el mismo que te dio aquí. No importa qué procedimiento estés utilizando, el resultado siempre tiene que ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí está, para que te quede clarísimo. Entonces, voy a borrar esta línea. Vamos a poner nuestra última, por favor, nuestra última reglita que vamos a ver hoy. Yo sé que ya estás cansado, es cansado ver un video tan largo, pero te invito a que lo sigas analizando. Entonces, voy a colocar la sexta reglita, la voy a colocar aquí para que no se me genere un desorden. Y la sexta reglita viene dada con una cosa muy extraordinaria que es las raíces. O radicales, ¿no? Entonces, fíjate, esto nos va a ayudar un montón, que la raíz enésima de x, hoy dices, oye, ¿qué es enésima, Eric? Bueno, la raíz enésima quiere decir que, por ejemplo, puede ser raíz cuadrada, en ese caso n sería 2, puede ser raíz cúbica, que en ese caso n sería 3, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con estos radicales, con estas raíces? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Lo que está pasando es lo siguiente, que las raíces las podemos ver como potencias fraccionarias. Es decir, esto es igual a x elevado a la 1 entre n. Y en el próximo video te voy a explicar por qué esto es cierto. Ahorita no voy a hacer la demostración, simplemente te voy a explicar cómo funciona.
No le tengas miedo, se ve horrible, yo lo sé, se ve, sí, pero no le tengas miedo, no es tan difícil. Entonces, esta es la reglita 6, y la reglita 6 que nos dice, pues, ¿qué es eso? Que tienes una raíz. Recuerden que cuando también es cuadrado, ¿verdad? Que cuando es cuadrado, no se pone, ¿de acuerdo? La n no se coloca nada, porque siempre en matemáticas queremos simplificar. Entonces, vamos a ver este caso número 6, y vamos a hacer algunos ejercicios. Fíjate, te voy a poner para que te quede claro cómo está funcionando. Inciso A. Por ejemplo, si tú tuvieses el caso de que tienes la raíz cuadrada, por ejemplo, de 8, es lo mismo que tener 8 elevado a la potencia 1/2. Porque recuerda que esta es una raíz cuadrada. Cuando no tiene numerito aquí, es que es una raíz cuadrada. Entonces, fíjate, es 1 entre la raíz que está sacando, 1/2. ¿Y por qué nos sirve ver las raíces no nada más cuadradas, cúbicas, las raíces en décimas como potencias fraccionarias? Porque entonces, si es una potencia, debe de respetar las leyes de los exponentes que acabamos de enunciar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, te voy a poner un ejemplo y a ver qué tal nos va. Entonces, fíjate, el ejemplo B, ¿qué pasaría si yo tengo la raíz? Así le voy a poner la raíz cuadrada. Estoy ocupando cuadrada porque es la más sencilla, pero bueno, raíz cuadrada de 40. Pues raíz cuadrada de 40 es lo mismo que tener 40, ¿verdad? A ver, déjame lo escribo bien. 40 elevado a qué potencia? A la 1/2. Tengo 40 elevado a la potencia 1/2. Y fíjate, ahora el 40 lo puedo escribir, y lo voy a escribir así como 4 por qué. Lo puedo escribir como 4 por 10, y esto elevado a la potencia 1/2. Ahí está. Fíjate. Y entonces ahora por la reglita, ¿cuál? Por esta reglita, que es el número, a ver, déjame ver, por la reglita número 4, ¿sí? Fíjate. Tienes una multiplicación, aquí, tienes una multiplicación y tienes elevados a la misma potencia. Entonces, esto lo puedo escribir como 4, ¿verdad? Elevado a la 1/2 por, dame un segundito, por 10 elevado a la 1/2. Y es esta manipulación. Y entonces, esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 10. Pero la raíz cuadrada de 4, vamos a tomar el valor positivo por ahorita, ¿no? Recuerden que las raíces tienen un más menos, pero ahorita tomamos el positivo. La raíz de cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 10, ¿cuál es la raíz cuadrada de 10? Pues no es entera, pero lo ponemos así. Entonces, y este sería nuestro resultado. ¿Y por qué esto es importante? Fíjate, esto es importante porque, por ejemplo, te puede venir en un examen, y déjame ponerlo con color rojo. Por ejemplo, te puede venir en un examen y decirte, oye, tengo raíz cuadrada de 40 dividido entre 2. Simplifica esta expresión, ¿no? Por ejemplo, en un examen de admisión podría venir algo como esto, digo, a lo mejor algo más complicado, pero puede venir como esto. Pero tú dices, mira, la raíz cuadrada de 40 es lo mismo que 4 por 10. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y la raíz cuadrada de 10 pues no tiene, entonces lo dejo así, ¿no? Y entonces tengo dividido entre 2, y entonces puedo cancelar este 2, cancelar, no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, ya la costumbre, o sea, lo puedo hacer la unidad, 2 entre 2 es la unidad, y entonces esto me queda como raíz cuadrada de 10. Y este podría ser un ejemplo. Lo borro, pero si necesitas, pausalo, por ello es un video. Entonces, déjame quitarle un poquito de zoom a esto. Déjame quitarle un poquito de zoom. Y esto es lo que acabamos de ver hoy, todas las leyes de los exponentes. El siguiente video veremos algunas cosas interesantes sobre estas leyes de los exponentes. Entonces, no me queda más que mandarte un abrazo. Cuídate mucho y espero que te haya servido el video. Bye.